murió durante el simulacro, hasta que un veterano de combate intervino y lo arregló con sus propias manos. ¿Es esto algún tipo de broma? La voz aguda y cargada de la arrogancia condescendiente de un hombre apenas veinteañero atravesó el tenso silencio en el aeródromo. El teniente Miller, con la mandíbula apretada y su uniforme impecable, un marcado contraste con el caos manchado de grasa que lo rodeaba, miró fijamente al anciano. «Señor», dije, «¿sabe dónde se encuentra? Este es un ejercicio militar restringido». James Albert, de 82 años, no se inmutó. Permaneció en una quietud que pareció absorber la energía frenética de los soldados y técnicos que corrían alrededor del silencioso helicóptero. Sus manos, nudosas y desgastadas como un roble antiguo, descansaban a sus costados. Su mirada no estaba fija en el teniente furioso, sino en el halcón negro. Se quedó parado en la pista, con sus rotores caídos como las hojas de una planta moribunda, un monumento a un fracaso multimillonario. El ejercicio había sido una exhibición, una demostración de la preparación de vanguardia para un general de 3 estrellas de visita. Ahora era un circo de incompetencia. El motor del Black Hawk tosió, chisporroteó y se apagó a mitad de la secuencia, forzando un aterrizaje de emergencia que fue todo menos elegante. El aire aún zumbaba con el fantasma de su vino de turbina, un miembro fantasma de sonido. «Necesito una respuesta, viejo», espetó Miller, acercándose un paso más. Sus botas pulidas crujieron sobre la grava. «Esto no es una visita a una residencia de ancianos. ¿Cómo lograste pasar el perímetro?» Estaba tocando para una audiencia. El ansioso equipo técnico, los soldados reunidos y una galería de observadores en las gradas distantes, todos observando cómo se desarrollaba la humillación. Necesitaba un objetivo para la presión que se acumulaba en su pecho, y el tranquilo anciano con el descolorido pase de visitante era perfecto. Los ojos de James, de un azul claro y pálido, finalmente se desplazaron del helicóptero al teniente. Estaban tranquilos, pacientes y mantenían una profundidad que incomodó un poco a Miller. «Creo que el regulador de combustible de la turbina principal está bloqueado por vapor», dijo James con voz grave y ronca. Él vino justo antes de cortarlo, el tono era demasiado alto. Estaba hambriento. Una risita nerviosa recorrió el equipo técnico. El rostro de Miller se puso rojo carmesí. Acababa de pasar 20 minutos escuchando a su técnico principal, un joven con un máster en ingeniería aeronáutica. Eche la culpa a una docena de diferentes gremlins electrónicos fantasma a través de una computadora portátil de diagnóstico. Este anciano, que parecía recién llegado de un muelle pesquero, hablaba de ello como si fuera una cortadora de césped obstinada. «Bloqueado por vapor». Miller se burló, y su voz destilaba burla. «Este es un motor T700 G7001 de con una unidad de control totalmente digitalizada, no un Ford modelo T. ¿Qué sabrás tú de ello?». Hizo un gesto de desdén hacia James. «Gracias por tu aportación. Ahora, por favor regresa al área de observación antes de que te escolten». James no se movió. Su mirada se desvió nuevamente hacia la máquina sin vida. Él podía sentirlo. Fue más que solo ver. Fue un sexto sentido perfeccionado durante toda una vida escuchando el lenguaje de las máquinas. Cada motor tenía una voz, una personalidad. Este tenía dolor y les decía exactamente dónde le dolía. Pero nadie estaba escuchando. Estaban demasiado ocupados mirando pantallas, confiando en los algoritmos más que en la intuición. Los controles digitales no te lo pueden decir todo, hijo. James dijo que su tono ni siquiera picaba el anzuelo. A veces hay que ponerle las manos encima. Siente las líneas. Escucha lo que no está haciendo. Miller tomó esto como un desafío directo a su autoridad. El general estaba observando. Toda la base estaba mirando. Su carrera se estancó precisamente en esta pista. Se volvió hacia el técnico líder. «Sargento, ¿ha encontrado algo? ¿Algo en absoluto?». El joven sargento, con el sudor corriéndole por la frente, meneó la cabeza, evitando la mirada de Miller. «No, señor.
Todos los diagnósticos son verdes. La computadora insiste en que el motor está bien. Simplemente no arranca. No llega combustible, pero el sistema dice que las bombas están funcionando. No es una bomba, dijo James, casi para sí mismo, pero su voz se escuchó en el extraño silencio. Es el regulador. La expansión térmica de la secuencia de perforación fue demasiado para ello. Es un viejo fallo de diseño que nunca solucionaron del todo. Esta fue la gota que colmó el vaso para Miller. Entró directamente en el espacio personal de James. Su rostro es una máscara de furia. Un viejo fallo de diseño. Y tú, supongo, estabas en el equipo de diseño. Él se rió. Un ladrido corto y feo. Mira tus manos. Pareces como si hubieras estado cambiando aceite de tractor durante 50 años. Debes abandonar esta área ahora. Esta es una orden directa. Si te niegas, haré que te detengan por interferir en una operación militar. La amenaza flotaba en el aire, espesa y sofocante. Una pequeña multitud de espectadores comenzó a reunirse a una distancia respetuosa. Mantenían sus teléfonos a baja altura, grabando el enfrentamiento. La injusticia era palpable. El joven y arrogante oficial reprende a un anciano tranquilo y silencioso. James miró sus propias manos. El objeto del desprecio de Miller. Los nudillos estaban hinchados por la artritis. La piel, un mapa de carreteras de cicatrices y quemaduras curadas. Las uñas, a pesar de un minucioso cepillado esa mañana, estaban permanentemente subrayadas por el fantasma de la grasa negra. Para el teniente Miller, eran las manos de un anciano irrelevante, un don nadie. Pero por un instante fugaz y desgarrador, la escena en la pista se disolvió. El sol brillante y el silencioso halcón negro fueron reemplazados por la oscuridad húmeda de un dosel selvático denso con el olor a cordita podrida. Las manos eran más jóvenes, más fuertes, pero igual de firmes. Se hundieron profundamente en las entrañas de un Huey. Su fuselaje está plagado de agujeros de bala. Un humo espeso y acre salía de la cubierta del motor. A lo lejos, el parloteo rítmico de un M60 proporcionaba un ritmo mortal. Un joven soldado, con el rostro pálido de miedo, gritaba: «Tenemos que irnos, jefe. Ya vienen». Pero las manos no se detuvieron. Trabajaron con precisión de cirujano en la oscuridad grasienta, apretando una abrazadera, redireccionando una línea de combustible cortada, devolviendo la vida al pájaro moribundo. Esas manos conocían la presión. Conocieron el fracaso y sabían cómo hacer que las cosas funcionaran cuando la alternativa era la muerte. La imagen desapareció tan rápido como apareció. James estaba de nuevo en la pista, el sol brillando en las gafas de sol de Miller. Sus manos, las mismas manos, colgaban tranquilamente a sus costados. El enfrentamiento había llegado a su punto máximo. Miller, envalentonado por el silencio de James, hizo un gesto hacia dos aviadores de seguridad que observaban desde el borde de la escena. Acompañé a este hombre a la oficina de seguridad. Es un riesgo potencial. Lo haré evaluar. La palabra evaluado era una clara implicación de simplicidad. Una última humillación pública. Los aviadores avanzaron con expresiones incómodas. No querían hacer esto, murmuró la multitud. Una ola de desaprobación se extendió entre los espectadores. Estaban presenciando cómo se cruzaba una línea, cómo se violaba una regla fundamental de respeto. Pero no todos se quedaron mirando. De pie cerca de la parte de atrás del ansioso equipo técnico estaba el sargento mayor Evans, un hombre de unos 50 años con una cara como una bota de cuero gastada. Había visto a cientos de tenientes de primera línea como Miller ir y venir. Pero también había visto hombres como James Albert. Había servido lo suficiente para reconocer la confianza tranquila e inquebrantable de alguien que había olvidado más sobre su oficio de lo que un joven oficial aprendería jamás. Había una economía familiar en los movimientos del anciano, una quietud bajo fuego que no se aprende en un aula. Fue forjado. Mientras Miller lanzaba su última y arrogante amenaza,
Evans ya había tomado una decisión. Le dio la espalda a la escena y sacó su teléfono del bolsillo con un movimiento discreto y practicado. Encontró un número en sus contactos, un amigo suyo que trabajaba como archivista civil en el comando histórico de la base. La llamada se conectó al segundo timbre. Pete, soy Frank Evans, dijo en voz baja y urgente, protegido por el fuselaje de un camión de apoyo cercano. Necesito un favor y lo necesito ayer. ¿Qué pasa, Frank? ¿Está todo bien en el simulacro? La voz era casual. Negativo. Es una cuerda de cabra. Escucha, necesito que me busques un nombre. Un observador civil. Mi nombre es James Albert. Albert Einstein. James Albert, repitió. ¿Y qué pasa con él? ¿Ganó el sorteo? Simplemente ejecute el nombre. Ahora Evans insistió en que está en medio de una situación con el teniente Miller por el asesinato de Black Hawk. Miller está a punto de hacer que se lo lleve la seguridad. Hubo una pausa, luego el sonido de algo escribiendo. Evans observó cómo los dos aviadores se acercaban de mala gana a James y colocaban sus manos suavemente sobre sus codos. El anciano no se resistió. Él simplemente permaneció allí, con su dignidad intacta, un reproche silencioso al caos que lo rodeaba. El general estaba ahora de pie en la torre de observación, con sus binoculares fijos en la escena y una expresión ilegible, pero claramente disgustada. Franco. La voz regresó por teléfono y era completamente diferente. El tono casual desapareció y fue reemplazado por uno de pura sorpresa. Frank, ¿dónde dijiste que estaba este hombre? Aquí mismo, en la línea de vuelo. ¿Por qué? Oh hombre, respiró. No vas a creer esto. Aférrate. Se oyó un grito ahogado de fondo. El sonido de una silla al retroceder violentamente. Evans podía oír gritándole a alguien más en su oficina. Comuníquese con el coronel Bestov. Ahora dile que es una situación de código alfa en el espectáculo aéreo. Un escalofrío de aprensión recorrió la columna de Evans. El código alfa no era un código real. Era una jerga que se refería a una situación tan monumentalmente jodida que el general empezó a despedir gente. Habla conmigo. ¿Quién es él? Regresó a la línea sin aliento. Frank, ese no es solo James Albert. Según su expediente, su nombre completo es Suboficial Jefe 5 James Ghost Wrench Albert. Retirado. Fue uno de los ingenieros principales del proyecto T-700 original en los años 70. No solo trabajó en el motor. Sus notas de campo se convirtieron en la base del maldito manual de mantenimiento. El que se supone que todo técnico de ese campo debe tener memorizado. Es una leyenda viviente. La escena en la oficina del archivista era de pánico controlado. Un hombre calvo de unos 60 años, estaba de pie ahora. El teléfono presionó con fuerza contra su oreja. Su asistente marcaba frenéticamente, con los ojos muy abiertos. Señor, tengo la ayuda del coronel Bestov, dijo con voz ligeramente temblorosa. Cogió el otro teléfono. Soy Gallou del archivo histórico. Necesito hablar con el coronel inmediatamente. No, no me importa si está en una reunión. Dígale que James Albert está en el campo de entrenamiento y que el teniente Miller intenta que lo arresten. La calma profesional del SIDA se hizo añicos. Siguió una ráfaga de palabras urgentes y apagadas, y luego la voz aguda y autoritaria del comandante de la base resonó a través del teléfono. Gallou, ¿qué acabas de decir? Repitió la información con voz firme a pesar de la adrenalina. Pudo oír al coronel maldecir, una serie de palabras que habrían hecho sonrojar a un sargento de instrucción. Manténlo en la horca y consígueme la frecuencia del general. Ahora la línea se cortó. Miró a su asistente. El mundo entero está a punto de descender sobre ese aeródromo. De regreso en la pista, el teniente Miller disfrutaba de la renovada sensación de orden. Los dos aviadores guiaron a James con educación pero con firmeza para alejarlo del helicóptero. El problema percibido estaba siendo eliminado. Miller se enderezó el uniforme preparando el discurso que le daría al general,
atribuyendo la falla a un extraño problema mecánico y a la desafortunada distracción causada por un civil no autorizado. Ya estaba reescribiendo la historia en su mente. Mira, le dijo con aire de suficiencia a su técnico principal. Así es como se maneja una violación del protocolo. Ahora, vamos a remolcar este pedazo de basura hasta el hangar. Le dio la espalda a James, en un acto final de despedida. Fue su último momento de ignorante felicidad. Él nunca lo vio venir. Solo lo oyó, una sirena aguda, no la ambulancia o camión de bomberos, sino el grito penetrante de una escolta de comando. Las cabezas se volvieron hacia la carretera de acceso principal. Un convoy de Chevrolet Suburban negros, con banderas ondeando en sus guardabarros, avanzaba a toda velocidad hacia ellos, seguido por un Humvee color arena con la placa de 3 estrellas del general en el frente. No estaban conduciendo, estaban volando. Una ola de furia oficial se precipitaba a través del concreto. El convoy se detuvo en seco a pocos metros del Black Hawk averiado y las puertas se abrieron de golpe. Antes de que los vehículos se detuvieran por completo. El primer hombre en salir fue el coronel Besto, el comandante de la base, con su rostro convertido en una nube de tormenta. El segundo era el propio general de 3 estrellas que estaba de visita, con una expresión de rabia fría y controlada. Ni siquiera miraron el helicóptero. Ignoraron al teniente Miller, que se había quedado congelado en el lugar y su expresión engreída se transformó en una de creciente horror. Marcharon, con pasos sincronizados y poderosos, directamente hacia los 2 aviadores que escoltaban al anciano. ¡Detener! La voz del coronel fue un golpe físico. Los aviadores se congelaron, dejando caer sus manos de los brazos de James como si hubieran sido electrocutados. El general, un hombre que comandaba todo un cuerpo de ejército, un hombre cuya presencia habitualmente exigía saludos y rígida atención, se detuvo justo delante de James Albert. Todo el aeródromo, desde la tripulación técnica hasta los espectadores y los VIP en la torre, quedó en total y profundo silencio. El único sonido era el viento silbando sobre los rotores silenciosos del Black Hawk. El general miró a James, al descolorido visitante que pasaba, al rostro curtido y a los ojos tranquilos y conocedores. Miró las manos manchadas de grasa de las que se había burlado el teniente Miller. Luego, en un movimiento que causó una gran conmoción en todo el campo, levantó la mano en el saludo más brusco y respetuoso de su larga carrera. Su postura era erguida y su mirada fija en James con una intensidad que rayaba en la reverencia. «Señor Albert», resonó la voz del general, resonando por la pista. Cada sílaba estaba imbuida de autoridad y respeto. «Es un gran honor, señor». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. El teniente Miller parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. El general mantuvo el saludo durante un largo momento antes de bajar la mano. Luego se dirigió al público atónito y silencioso. Para aquellos que no lo saben, comenzó a hablar con la voz propia de un profesor de la escuela de guerra. «Estás en presencia de un gigante. Este es el suboficial jefe 5 James Albert, retirado. El hombre que usted conoce como observador civil es mejor conocido en ciertos círculos como la llave inglesa fantasma». Hizo una pausa para asimilar el nombre. Cuando el ejército estaba desarrollando por primera vez la plataforma Black Hawk, el motor T-700 era temperamental. Siguió fallando de maneras que los ingenieros en sus laboratorios limpios no podían predecir. Entonces enviaron un equipo de sus mejores mecánicos de campo al campo de pruebas. Un joven CW2 Albert estaba en ese equipo. No solo aprendió a usar el motor, sino que también se comunicó con él. Escribió el libro sobre sus peculiaridades, sus susurros, sus señales, los protocolos de diagnóstico que todos siguen en sus computadoras portátiles, los árboles de resolución de problemas. La mayoría de ellos comenzaron como notas escritas a mano en uno de sus cuadernos de bitácora. El general dio un paso más cerca de Miller y su sombra cayó sobre el joven oficial. Hay una historia sobre el de una prueba de campo en Panamá.
Un motor prototipo se atascó en pleno vuelo sobre la jungla. Los ingenieros en tierra dijeron que fue una pérdida total, un fallo catastrófico. Estaban dispuestos a deshacerse de un activo multimillonario. James Albert se despegó desde un segundo helicóptero, diagnosticó un rodamiento colapsado solo por el sonido mientras colgaba de una cuerda y guió al piloto a través de un aterrizaje planeado controlado que salvó a la tripulación y al avión. Luego pasó 36 horas en la jungla, desmontando el motor con un juego de herramientas estándar y reconstruyéndose en el lugar. Se volvió hacia la multitud. Eso es lo que has estado observando. Este consejo fue rechazado. La reivindicación fue absoluta, una poderosa corriente de verdad que inundó toda la escena. El sargento mayor Evans se permitió una pequeña y sombría sonrisa. Los dos aviadores que habían estado escoltando a James ahora estaban parados rígidamente en posición de descanso, con sus ojos fijos hacia adelante, tratando de desaparecer. La mirada del general, ahora fría y dura como el granito, cayó sobre el teniente Miller. El joven oficial estaba pálido y temblaba ligeramente. Toda la arquitectura de su mundo se había derrumbado en el espacio de 90 segundos. «Teniente», dijo el general bajando la voz a un nivel peligrosamente bajo. Su principal deber como oficial es aprovechar todos los recursos a su disposición para cumplir la misión. Hoy, tenías al mayor activo de toda esta base frente a ti, y lo trataste con arrogancia, falta de respeto y profunda ignorancia. Hizo un gesto hacia el coronel Besto. Coronel, este oficial ha demostrado una falla de juicio tan completa que pone en duda su idoneidad para el mando. Queda relevado de sus funciones con efecto inmediato. Una revisión formal determinará su futuro o falta de él en mi ejército. El coronel Bestov asintió con tristeza. Sí, general. Miller abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Él simplemente permaneció allí, como un cascarón vacío del hombre que había sido minutos antes. El general se volvió hacia James y todo su comportamiento se suavizó una vez más. Hizo un gesto hacia el enorme y silencioso Black Hawk. Señor Albert, James, sospecho que ella los escuchará. El pájaro es tuyo si lo quieres. James Albert simplemente asintió. Miró más allá del general, más allá del teniente avergonzado, y sus ojos se posaron en los rostros ansiosos de la joven tripulación técnica. Les dirigió un pequeño gesto de ánimo, casi imperceptible. Luego dijo, con voz tranquila y firme, una lección en sí misma. Una máquina es solo una máquina. No tiene ego. Te dice la verdad si estás dispuesto a escuchar. Caminó hacia el helicóptero, con pasos pausados. La multitud se abrió ante él, como el mar ante Moisés. Cuando llegó a la cubierta del motor, colocó su mano derecha plana contra el frío y oscuro metal. Y en ese momento de contacto apareció otra imagen. No es una jungla, sino un taller estéril y bien iluminado de hace 30 años. Un James más joven, ahora un instructor experimentado de unos 40 años, se paró frente a la primera generación de técnicos de Black Hawk. Levantó un pequeño e intrincado trozo de metal. Era un regulador de combustible. Mira aquí, decía, señalando con un destornillador una pequeña válvula. Las simulaciones dicen que esto nunca se mantendrá. Pero si hay mucha humedad y tras un aumento repentino de la temperatura, se puede formar aquí una película. Microscópica. La computadora nunca lo verá. Los sensores leerán normalmente, pero el motor pasará hambre. Tienes que aprender a sentirlo, a escuchar el silencio donde debería haber un silbido. Estaba enseñando una lección nacida de la experiencia, una verdad táctil que se había perdido para una generación que confiaba más en las pantallas que en sus propios sentidos. Apartó la mano de la cubierta. El eco del pasado influyó en su presente. Se volvió hacia el técnico jefe, el joven sargento, que ahora lo miraba con una mezcla de asombro y vergüenza. Consígueme una llave inglesa de 13 milímetros y un destornillador de punta plana, dijo James en voz baja, y dile a tus hombres que vigilen atentamente. El equipo se apresuró a obedecer.
su anterior energía frenética fue reemplazada por una atención concentrada y reverente. James no dio conferencias ni hizo alarde de ello. Trabajaba con una gracia silenciosa y eficiente que resultaba fascinante de ver. Golpeó ligeramente una línea de combustible y escuchó la resonancia. Pasó las yemas de sus dedos llenos de cicatrices sobre una unión. Sintiendo una vibración sutil que no estaba allí, le pidió al sargento que intentara la secuencia de encendido una vez más, pero esta vez la oreja de James estaba presionada contra la carcasa del motor, con los ojos cerrados en concentración. Allí, murmuró. Eso es, le indicó al joven técnico, mostrándole exactamente dónde insertar el destornillador, no para hacer palanca, sino para golpear. Suavemente, él me entrenó. 3 golpes fuertes allí mismo. El técnico hizo lo que le dijeron. Un leve clic, casi inaudible bajo el viento, resonó desde el interior de la maquinaria. Ahora, James dijo, inténtalo de nuevo. El piloto en la cabina, que había estado observando todo el drama a través de sus comunicaciones, accionó el interruptor. El motor de arranque silbó y luego, con una tos profunda, el motor del T-700 empezó a fallar. Se puso en marcha, vaciló un segundo y luego rugió, una explosión de potencia triunfante y ensordecedora que arrojó polvo y sombreros por el asfalto. Los rotores comenzaron a girar lentamente al principio, luego ganaron velocidad, un sonido ascendente que era la definición misma de la victoria. Todo el aeródromo estalló en una ola espontánea de aplausos y vítores. Los técnicos, con sus rostros llenos de sonrisas de alivio y asombro, se dieron palmadas en la espalda. El general simplemente permaneció allí, con una amplia sonrisa de satisfacción en su rostro. En las semanas siguientes, la historia de James Ghost Trench Albert se convirtió en leyenda en la base. El coronel Bestov ordenó un nuevo módulo de capacitación para todo el personal de mantenimiento de aviación. Oficialmente se llamaba Curso de Diagnóstico Táctil Avanzado, pero todos en la base lo conocían por su nombre real, el Protocolo Albert. Se hizo hincapié en la intuición práctica y la capacidad de escuchar, obligando a los técnicos a alejarse de sus computadoras portátiles y reconectarse con las máquinas que atendían. El teniente Miller finalmente no fue dado de baja. El general, después de una larga conversación con James, decidió que una lección aprendida a duras penas era más valiosa que una carrera destruida. Miller fue degradado a segundo teniente y reasignado a un depósito logístico en el rincón más remoto del estado, una humillante penitencia para su carrera. Aproximadamente un mes después, James Albert estaba sentado en el comisariato de la base, disfrutando tranquilamente de una taza de café. Un joven con uniforme de logística se acercó a su mesa, con expresión vacilante y profundamente humillada. Fue Miller. Señor, dijo, y su voz era apenas un susurro. Señor Albert. James miró hacia arriba y señaló la silla vacía frente a él. El teniente Miller se sentó, pero sus ojos no se encontraron con los de James. Solo quería disculparme como es debido. No hay excusa para mi comportamiento. Tenías razón y yo era un tonto arrogante. Lo lamento. James tomó un sorbo lento de su café. Miró al joven, y no veía al arrogante oficial del aeródromo, sino a un niño que había aprendido una lección brutal y necesaria. Todos cometemos errores, hijo, dijo James con voz suave. Lo importante no es que te hayas caído. Es que estás dispuesto a levantarte de nuevo. Los mejores mecánicos y los mejores líderes pasan más tiempo escuchando que hablando. Deslizó una dona fresca de su plato por la mesa hacia Miller. Ahora siéntate. Dime qué te tienen que hacer en logística. Fue un acto de gracia silenciosa, una oferta de mentoría donde un hombre menos dotado habría guardado rencor. Fue la última lección más importante del día. Si te inspiró la historia del valor silencioso de James Albert, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que respete la sabiduría de nuestros veteranos. No olvides suscribirte a Veteran Valor y activar la campana de notificaciones para conocer más historias de héroes modestos entre